Makulu vs Gese. En el video de hoy trataremos de dar un análisis sobre quién resultaría ganador si en un hipotético caso se llegaran a enfrentar Makulu Mapogo y Gese, el nómada. Makulu, un gran y enorme león que supo liderar desde el principio y hasta el final de sus días a los 5 Mapogos, que son considerados por muchos como la coalición más poderosa y legendaria de la historia. Makulu es un león que tuvo muchas batallas en solitario, contra leones solitarios como contra el macho Raven, Desunani y algunos otros más. Durante este último tiempo se ha estado diciendo que Makulu Mapogo es el único león invicto y que nunca perdió una pelea. Podría decirse que sí es cierto, aunque yo no lo consideraría invicto del todo, y te diré por qué. Generalmente los leones pertenecientes a coaliciones de 4, 5 o 6 machos en algunas ocasiones suelen tener interacciones y persecuciones contra otros. Y cuando el león perteneciente a una coalición se encuentra con un solitario, mayormente suele perder el macho desamparado, ya que este león que pertenece a una coalición suele ir con más confianza y con más seguridad, ya que este león que pertenece a una coalición sabe que si resulta herido en una pelea no pasará nada, ya que podrá aferrarse a la manada y recibir la protección de sus hermanos mientras este mismo sana sus heridas. En cambio, el macho solitario no puede tener esa seguridad y respaldo, aunque domine una manada, eso no sirve de mucho, ya que este león sabe que si resulta herido en una pelea, tardará días o semanas en recuperarse, y los leones que dominan en los territorios vecinos se darán cuenta de esta debilidad y atacarán su territorio, ya que él no tiene ningún compañero que defienda a la manada y a sus cachorros. Es por eso que los leones solitarios suelen escapar o no tener una pelea de alto grado contra otros machos. Y eso los hace más inteligentes, saben cuándo arriesgarse y cuándo no. Saben lo difícil que es adquirir un territorio estando solo y lo difícil que es mantenerse siendo nómada y sin compañeros. Y es por eso que a Makulu no lo considero como león invicto del todo, ya que casos como el de él hay muchos. Por ejemplo, podríamos poner a Dark Mane Magigilane, que nunca perdió una pelea, quien persiguió y expulsó a los Matimbas. Y ese es solo un ejemplo, porque hay muchos más que nunca perdieron una pelea, y me refiero a leones pertenecientes a una gran coalición. ¿Pero alguna vez escuchaste de un león solitario que no tiene miedo a luchar contra otros leones? Pues ese león es Gese, uno de los leones más grandes y más respetados que tiene la reserva Masai Mara. Gese nació en el año 2011 junto a su hermano llamado Frank. Los dos lograron adquirir su primera manada en el año 2014, a una edad muy temprana, cual lograron dominar durante al menos 4 años. Durante esos 4 años, Gese y Frank tuvieron muchas peleas contra otros machos. Así fue como fueron adquiriendo experiencia que más tarde les servirían bastante, especialmente a Gese. Durante esos años se enfrentaron a muchos leones, como contra los machos 4KM, al igual que también contra Mohican y Romeo 2. Después de la desaparición de Frank, Gese llevó una vida nómada y con bastante peleas y con algunas riñas territoriales, así como contra el viejo Orbarnoti, también contra su hijo, Gese II, donde Gese le advierte que no se acerque más o habrá pelea. Gese es el mayor representante de lo que significa ser un león experimentado, inteligente y podría decirse que también invicto y ganador, porque él sabe cuándo escapar y cuándo no. Y así fue como cuando se encontró contra Aftal y Logol. También tuvo encuentros contra Doa de los Villasaka y contra uno de los Black Rock.
Sin duda que Gese es un león con el cual no te gustaría meterte. Así que mi opinión sobre quién resultaría ganador en una posible pelea entre Makulu y Gese, creo que el ganador podría ser cualquiera. Los dos son leones muy inteligentes y al ver que tienen un digno rival de gran tamaño, quizás solo tengan una pelea de unos cuantos zarpazos, o quizás uno persiga al otro. Makulu pertenece a una coalición, cual le da más confianza y seguridad a la hora de un combate, y Gese, al tratar de cuidarse más, finalmente decide irse. Makulu jamás vivió solo, así que creo que no podemos opinar sobre lo que haría en una confrontación así. Desde ya le digo que todo esto es mi opinión, y me basé en el comportamiento de estos dos, ya que los conozco bien y por eso es que hice este video. Si alguno de ustedes creen que podría haber algún ganador, por favor házmelo saber en los comentarios.